Buenas noches. Bueno, vamos a orar nuevamente. Padre Santo, Dios eterno, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, porque reconocemos que solo tú eres digno, Señor, de que nuestros labios se abran para cantarte, para alabarte, para adorarte y para decir que tú eres el único y verdadero Dios. Queremos darte gracias, Señor, porque podemos estar no solo en este lugar, sino que la mayoría podemos decir que estamos en nueva vida, estamos en Cristo. Y por eso queremos rogarte por aquellos que aún no te conocen, por aquellos que no han recibido o no han asimilado el mensaje del Evangelio, de que Cristo Jesús murió por todos los pecados de la humanidad y que tu palabra dice que no hay justo ni aún uno, y que por eso el mundo que no conoce a Cristo está condenado a una muerte eterna. Y oramos para que aquellos que están en tinieblas puedan llegar a tu luz, Señor, a esa luz admirable, y puedan conocer al único Salvador, a Jesucristo, el que tú enviaste a morir por nosotros. Por eso te pido que en esta noche hables al corazón de cada uno y muestres la necesidad que hay, que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Padre, en tus manos quedamos y te damos gracias y te oramos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y que he querido colocarle a esta enseñanza: contemplando al Salvador. Y vamos a basarnos primeramente en el texto de Números 21, del versículo 4 al 9. Y hay un subtítulo ahí que dice: la serpiente de bronce. La serpiente de bronce. Dice la palabra de Dios: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bendita sea la palabra de Dios. Bueno, vamos a empezar y quiero leer esta pequeña introducción. Dice: el mundo en general ha hecho a Dios a un lado. Solo basta con observar la cotidianidad donde Dios ha pasado a un segundo plano y el ser humano blasfema contra Dios
con su comportamiento, su hablar y su omisión. Vamos a analizar el texto para examinar el presente y darnos cuenta cómo estamos frente al Dios del universo. Quiero que tengamos en cuenta que si cada uno de nosotros mira el entorno donde estamos y miramos el mundo como está, para la mayoría del mundo el Señor ha pasado a un segundo plano. Y se blasfema contra el Señor con el comportamiento, con el hablar y también por la omisión y muchas otras cosas más, pero vamos a tratar esta parte. Y lo primero que quiero que veamos es la actitud de un pueblo rebelde y desagradecido. La actitud de un pueblo rebelde y desagradecido. Y quiero que miremos un momento acá, a hoy, y que examinemos nuestras vidas si en algún momento hemos sido desagradecidos con Dios, por alguna u otra razón. Y cuando alguien es desagradecido, fácilmente se vuelve rebelde. Miremos los hijos cuando están en esa etapa, digamos, peligrosa de hoy en día de la adolescencia y la juventud, que empiezan a crecer y empiezan a pensar más y se empiezan a rodear de otras personas, viene la rebeldía en muchos. Y esa rebeldía lo lleva a tener comportamientos de desagradecimiento frente al esfuerzo, frente a la lucha de los padres por tenerle y darle lo mejor. Entonces la rebeldía se puede traducir también en ser un desagradecido. Y espiritualmente se veía esto en el pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Israel se caracterizó por su constante rebeldía contra Dios. Y miremos que lo que estaba establecido para vivir unos días en el desierto se volvió en 40 años. Y todo por la rebeldía, todo por el desagradecimiento hacia Dios. Y si vemos durante todo ese tiempo, durante todo ese recorrido, hubo levantamientos, hubo murmuraciones y hubo reprensión de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Tanto así que esa generación no entró a la tierra prometida por ser rebelde y desagradecida. Y cuando ya habían tomado lo que se les había prometido, vivían en constante rebeldía. Si no, miremos la época de los jueces, que se comportaban mal, venía las consecuencias y oraban a Dios. Dios les respondía, les enviaba un juez para que los ayudara y estaban bien y volvían a comportarse mal. Esa rebeldía. En este pasaje podemos observar tres cosas puntuales: que el pueblo se desanimó, el pueblo habló contra Dios y Moisés y sentían fastidio. Las tres cosas. Y quiero que miremos el significado de esas palabras para entender un poco este contexto. Esa palabra desánimo viene una palabra caxar, que significa acortar, angustiar, cortar, quejar, enojado, miserable y resentido. Ese es el significado de esa palabra. Enojado, miserable, resentido. Quejar.
O sea que el pueblo mantenía resentido, porque se mantenía quejando con Dios, mantenía en desánimo. Cuando pensaban que se iban a morir, Dios les envió agua de la roca, les envió el alimento del cielo, o sea, los alimentaba, y sin embargo habían momentos que se desanimaban. Ahora en la vida cristiana, pues a veces hay desánimos, pero ese desánimo no puede llevar a la persona a hablar en contra de Dios. Esa es la gran diferencia. Y si nosotros vamos y analizamos la cotidianidad del mundo, mucha gente se queja contra Dios por lo que se está viviendo, por lo que el mundo está en un caos completamente. Y hay gente que se queja: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite todo eso? Pero los que hemos conocido a Dios sabemos que esos son consecuencias del comportamiento humano, de la vida del ser humano que se ha alejado de Dios y ha colocado al Señor en un segundo plano. Por eso nosotros no podemos caer en ese mismo error de alejarnos, porque puede llegar un desánimo que doblega a la persona y puede dejar de buscar a aquel que le ha salvado. Entonces, cuando dice que habló, es una palabra dabar, hebrea, que significa contestar, y mire, declarar, decretar, someter, mofarse y blasfemar. O sea que hoy la mayoría de personas blasfeman contra Dios. Esa palabra habló contra Dios es blasfemar contra Dios, es mofarse, como burlarse, decretar, declarar, o sea, con firmeza. Y el pueblo en ese momento hablaba con esa firmeza: pero es que ¿por qué nos sacó? ¿Por qué nos trajo a morir acá? Pero se les olvidaba todas las maravillas que el Señor había hecho para sacarlos de todo ese tiempo de esclavitud. Se les olvidaba cómo cruzaron el Mar Rojo. Se les olvidaba cómo lo sustentaba con esa nube, con esa columna de fuego. Cómo le sustentaba en su vestido, en sus sandalias, que no se les desgastaba. Cómo los alimentaba, porque no murieron de hambre, murieron fue por rebeldía, mas no de hambre, en medio del desierto. Yo no sé usted cómo se imagina el desierto, pero mire estos calores que están haciendo, que lo desesperan a uno. Imagínense en el desierto. Pero el Señor tenía cuidado, les tenía calefacción privada. Les colocó techo para cuidarlos del sol. Y a ellos se les olvidaba y hablaron, blasfemaron contra Dios. Pero también dijeron que sentían fastidio de la comida allá. Esa palabra fastidio es una palabra hebrea kux, que significa aborrecer, tener pavor, odio y un disgusto extremo. Un disgusto extremo. Y a eso llegó el pueblo. A eso llegó a hablar, a desanimarse y a sentir fastidio por lo que Dios le había brindado, le había dado.
Mire lo que sucede. Ahora, como segundo, vamos a ver el contraste de las reacciones. Y lo primero es la primera respuesta de Dios enviando serpientes ardientes, dando como resultado una gran mortandad en el pueblo. O sea, Dios inmediatamente que ellos hablaban, que ellos sentían fastidio, dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Esa fue la primera respuesta de Dios. Y mire esa palabra ardientes, una palabra hebrea Sara que significa venenosas, o sea, serpientes venenosas. Y en el desierto se sabe que esas serpientes son bien peligrosas, son bien venenosas, y significa ardor, ardor. Y déjeme decirle que cuando el pecado penetra en una persona, arde por dentro. Arde por dentro. No sé si usted en algún momento ha hecho algo que sabe que a Dios le desagrada. Usted siente ese dolor. Si se arrepiente, ¿no? Y si reconoce. El que no, pues, como decían los abuelos, le da lo mismo 8 que 80. Pero hay una gran diferencia con el 0. El pueblo reacciona reconociendo su pecado y pidiendo, rogando que quite el castigo. O sea, el pueblo reacciona, versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. O sea, el pueblo reacciona y reconoce que ha pecado y pide, ruega que quite el castigo. Pero le piden ¿a quién? A Moisés, porque en ese momento era con el que Dios tenía ese contacto, con el que Dios hablaba y le decía. Y ellos sabían que era con él, pero habían hablado también contra Moisés. Y van y reconocen su pecado. Pero viene la segunda respuesta de Dios, dando solución a la situación del pueblo. Y aquí habla de una serpiente de bronce, dando como resultado vida y no muerte. Recuerde que hubo mucha mortandad. Pero aquí dice, en el versículo 9, Moisés hizo una serpiente de bronce. Dios se lo había mandado. Haz una serpiente. Y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La segunda respuesta de Dios, dando solución a la situación del pueblo. Una serpiente de bronce, dando como resultado vida y no muerte. Y mire que esa misma palabra, pero ya tiene 2 letras diferentes. Sarat, una criatura simbólica. O sea, esa serpiente de bronce era una criatura simbólica que había usado Dios para darle. Ahora mire que no les quitó las serpientes, les dio la solución para las mordeduras de esas serpientes. No te pido que los quites del mundo, dice el Señor Jesús, sino que los libres del mundo, que los guardes. No les quitó las serpientes. Dice aquí que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Y saben por qué? Porque donde se las quite de una, el pueblo vuelve a lo mismo.
Les dejó las serpientes para que cuando lo mordieran supieran a dónde mirar. El Señor sabe cómo hace sus cosas. Y ya en el Nuevo Testamento el mismo Señor Jesús dice: no te pido que los quites del mundo, guárdalos. Nosotros no vivimos en una burbuja, vivimos en este mundo, pero los hijos de Dios viven en este mundo, pero ¿alguien sabe? No somos del mundo. Y ahí es donde tenemos. Como tercero, miremos un paralelo entre lo antiguo y lo actual. Entre lo antiguo y lo actual. Al igual del texto que leímos, hoy día el ser humano tiene actitudes similares. Hoy en día el ser humano tiene actitudes similares. Cualquier cosa se queja de Dios. Y viene la solución: gracias Dios. Porque es como una cotidianidad y es como una muletilla del ser humano buscar a Dios cuando lo necesita y dejarlo cuando no lo necesita. Cuando se necesita, eso se mueve de todo. Y cuando ya se le ha solucionado, deja el cuerpo de bomberos a un lado. Ya, se olvidan. Hay gente que da testimonios, pero ya cuando se soluciona todo, parecen al mago Houdini, se desaparecen completamente. Hay actitudes similares. Ahora, aunque muchos busquen supuestamente a Dios, sus acciones demuestran lo contrario, teniendo fastidio por su palabra. Porque si algo confronta la palabra de Dios. Y hay gente que supuestamente busca al Señor, pero sus acciones demuestran lo contrario. Van, rezan, oran, bueno, independiente de donde vaya, pero después salen a hacer sus fechorías, a seguir viviendo su vida. Y viene la pregunta: ¿por qué el mundo está así? ¿Por qué tanta violencia? Da tristeza con lo que está sucediendo hoy en día, Israel, Irán, Estados Unidos, China, Rusia, ver comentarios de supuestos hijos de Dios diciendo: muy buena Trump, viendo que la palabra dice: bienaventurados los pacificadores. Nos toca es orar pidiéndole a Dios que traiga solución. Pero hay gente que se alegra de un lado, se alegra de otro lado y dice: ¿y por qué el mundo está como está? Porque Dios pasó a un segundo plano. ¿Por qué hay tanto hogar destruido? Porque Dios pasó a un segundo plano en esos hogares. ¿Por qué hay tanta gente que se pierde terrenalmente en su vida? Porque ha colocado a Dios en un segundo plano. Porque de pronto vive bien, porque de pronto no tiene ninguna necesidad física, económica, y Dios pasa a un segundo plano. Pero cuando llega la situación, no hay una fortaleza espiritual para enfrentar dichas situaciones. Y por eso la gente sucumbe en la violencia, en el desespero. Da tristeza de un amigo con el que estudié, que yo no lo volví a ver. Le estudié en la primaria. Estudié en la primaria con él. Imagínense hace cuánto. Estamos que prehistoria, estamos en las cavernas todavía. Estudié en la primaria con él ahí en la Rubén Cruz, la mejor escuela de Tuluá. En la Rubén Cruz. Y darme cuenta que esta semanita se ahorcó. Y era un
cuando compartíamos, era una persona alegre, era muy querida, ¿qué pasaría ahí? Cuando vienen las situaciones difíciles, si no hay fortaleza espiritual, se sucumbe fácilmente. Hoy día el ser humano está condenado a una muerte eterna, ya que se ha olvidado de Dios, o si le busca lo hace a su manera, sin tener en cuenta la palabra de Dios. Hoy en día el ser humano vive de esa manera. Y a uno se le vienen a la memoria cosas que vivía, que ya hoy le dan risa, le da a uno como uno pensaba que estaba bien, pero estaba más embolatado que perdido. Pero porque estaba en oscuridad, estaba en tinieblas y pensaba que lo que se hacía pues como que era normal porque todo el mundo lo hacía. Pero cuando ya se viene a la luz de Cristo, uno se da cuenta de cuántos errores no, horrores cometía. Y el mundo está en tinieblas, porque quiere buscar a Dios a su manera y no a la manera de Dios que dice en su palabra. Por eso el mundo, el ser humano está condenado a una muerte eterna por esa situación. Podemos ver que se cumple lo que dice, y vamos a leer un momento. Bueno, este texto no lo vamos a leer completo por el tiempo, pero habla de la culpabilidad del hombre, que conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios, sino que se dedicaron a hacer lo que les placía. Y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, donde empezaron a hacer cosas indebidas. O sea, Dios dijo, hagan lo que quieran ustedes. No me quieren a mí, hagan lo que quieran. Y los entregó a esas pasiones vergonzosas. Corintios 6 del 9 al 11. Versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y Gálatas 5, 19, 21, un texto muy conocido. Gálatas 5, 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, herejía, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Podemos ver que se cumple hoy. ¿Se ve eso el día de hoy o no? Y estos son unos textos que cuando usted se lo dice a una persona en conversa, le viene la duda. Todo eso. Le viene la duda. Pero así como el pueblo de Dios era rebelde en ese tiempo, hoy en día el ser humano es rebelde. Y el ser humano blasfema contra Dios hoy día. Porque está en tinieblas, está en oscuridad. No ha conocido la luz.
no ha conocido la verdad, no ha conocido la vida verdadera. En eso está el ser humano. Y como 4, hoy Dios tiene la respuesta para el hombre. Hoy Dios tiene la respuesta para el ser humano. No hay una serpiente de bronce, no hay algo simbólico, pero sí se ha levantado a Jesucristo, que es una realidad. O sea, no es algo simbólico ya. La serpiente era algo simbólico. Hoy en día se ha levantado a Jesús, que es una realidad para el ser humano. ¿Qué dice Juan 3, 14, 16? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que Jesús sea levantado. Ahora, esa palabra levantar, ¿qué significa? Es una palabra griega huxo, que significa ensalzar, exaltar, elevar. Ensalzar, exaltar. Es necesario que sea exaltado. Y miremos algo. Así como el pueblo debía mirar a la serpiente de bronce para no morir por el veneno de las serpientes ardientes, hoy el ser humano debe mirar a Jesucristo y creer en Él para ser liberado del veneno del pecado. Debe mirar a Jesús. Por eso contemplando al Salvador, mirando al Salvador. Hoy tenemos a Jesucristo. Nadie más puede salvar y hay que reconocerle, humillando el corazón y doblando las rodillas delante de Él. ¿Qué dice Filipenses 2 del versículo? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A lo sumo lo exaltó. Y esa palabra levantar significa ensalzar. Es necesario que el Señor sea exaltado, y fue exaltado a lo sumo. Y es único que el ser humano tiene que mirar para recibir el regalo de la salvación. Los que han sido comerciantes, que han sido vendedores o son vendedores, mire que por mirar no cobran. ¿Sí o no? Así dicen. Mire que por mirar no cobran. En este caso, por mirar no es que no cobren, por mirar se recibe un regalo. Usted mira, pero desea, pero tiene que sacar plata para pagar si lo quiere. No le cobran por mirar, pero sí por coger ese artículo, lo que sea. Nosotros miramos a Jesús, humillamos nuestro corazón, reconocemos nuestro pecado y sin un peso recibimos ese regalo, el regalo de la salvación. Por eso hay que contemplar al único que puede darle la salvación al ser humano. Y recordemos que no hay justo ni aún uno. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si hoy estás escuchando este mensaje
No seas testarudo o testaruda. Me llama la atención y le coloqué esta palabra porque así decía mi abuelo, este muchacho testarudo. Cuando uno no hacía caso. Claro que el testarudo iba acompañado de su traquetazo. Pero este es testarudo. Como el pueblo de Israel recibían su traquetazo también. Les envió serpientes, murieron en el desierto. Que con su actitud llevó a la muerte de muchos. Hoy puede salir del grupo que está en esa actitud similar, demostrando con su forma de vida un fastidio por las cosas de Dios. Ese grupo, ese mundo que muestra con su actitud fastidio por las cosas de Dios, viviendo a su manera con una ganancia temporal, pero en algún momento puede experimentar la mayor pérdida, la muerte eterna. Y el consejo es: contempla al Salvador. Si alguno no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y esto no es una muletilla, esto es necesario decirlo, hoy es el día, porque quizás no tenga más oportunidad. Parece una muletilla, pero hay que decirlo, porque nadie sabe en qué momento va a partir de esta tierra. Nadie tiene la vida comprada. Nadie sabe el día ni la hora de su muerte. Ni aún, si se quiere quitar la vida, no sabe si le va a dar resultado o no. Nadie sabe. Hoy es el día. Si usted no le ha entregado su vida al Señor, hoy es el día de salir de ese letargo espiritual, de esa oscuridad espiritual, y venir a los pies del Salvador, a contemplar al Salvador, el que le puede dar vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Padre Santo, Dios eterno, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a pesar de la rebeldía del ser humano, a pesar de la indiferencia del ser humano, tu deseo y tu anhelo es que cada persona reciba el regalo de la salvación. Y cada vez que se predica tu palabra, eres tú insistiendo en el corazón del hombre. Cada vez que se habla de tu palabra, eres tú insistiendo en la vida del ser humano para sacarlo de la muerte eterna y traerlo a la vida por medio de Jesucristo. Hoy te pedimos que aquellos que no te conocen puedan dar ese paso de reconocer a aquel que ha sido exaltado y delante del cual se tiene que confesar y doblar la rodilla, reconociendo a Jesucristo como el único que puede salvar. Padre, muchas gracias. Y te colocamos esta semana delante de ti, Señor, nuestras vidas delante de ti, rogando tu favor y tu misericordia, tu protección y cobertura, Señor, en cada una de nuestras actividades, y pidiéndote que nos ayudes a que nuestra mente y nuestro corazón esté en sintonía contigo en todo momento, Señor. A ti te damos gracias y te hemos orado en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. El martes de oración.